A continuación se mostrará lo que es la práctica número 8, mejor conocida como punto de operación. Los valores de corriente y tensión en continua en los terminales de un transistor se denominan punto de trabajo o punto de operación. Este se suele expresar con una letra Q, como se puede observar aquí. Bueno, en esta práctica analizaremos 3 circuitos. Este vendría siendo el primer circuito, en lo que en este vamos a determinar lo que es la corriente base, la corriente del colector, el voltaje colector-emisor, el voltaje colector, el voltaje del emisor y el voltaje de la base. Para eso se realizaron los siguientes cálculos, donde nos dio como resultado de la corriente base, que era 113 microamperes. La corriente del colector nos dio un total de 19.21 miliamperes. El voltaje colector emisor, un total de 7.77 volts. El voltaje del colector vendría siendo igual que el voltaje colector emisor, por lo tanto es lo mismo, que son 7.77 volts. El voltaje del emisor nos dio un total de 0. El voltaje de la base vendría siendo el mismo que el voltaje de la base emisor, por lo tanto nos da un total de 0.7 volts. Y por último, la corriente de saturación nos dio un total de 54.54 miliamperes. Bueno, a continuación seguiremos con lo que es la simulación, donde primeramente vamos a medir lo que es la corriente base, que lo mediremos con este. Después es la corriente del colector, que vendría siendo de aquí. Lo que es el voltaje colector emisor, y después se medirá lo que es el voltaje del emisor, y por último tenemos lo que es el voltaje de la base. Y como pueden observar, la simulación da más o menos parecido a lo que son los cálculos, por lo tanto está bien. Por último mediremos lo que es la curva de los transistores. Ya que Multisim cuenta con un medidor de transistores, por lo tanto se conectará de la siguiente forma, donde dice que C va al colector, E va al emisor y B se dirige a la base, lo cual nos da de la siguiente manera. Lo cual nos muestra que es esta gráfica. Y esos son los siguientes valores de la corriente del colector y el voltaje colector emisor. Nosotros realizamos
una gráfica del punto de operación similar, más o menos parecida, donde nos dice que la corriente de saturación es de 54.54 miliamperes. El punto de operación vendría siendo de 7.67 volts con 19.21 miliamperes y el corte o corriente es de 12 volts. Para el circuito número 2 vendría siendo este, donde también necesitamos determinar lo que es la corriente de la base, la corriente del colector, el voltaje colector-emisor, voltaje del colector, voltaje del emisor, voltaje de la base. Por lo tanto, realizamos los mismos cálculos que en el otro circuito, lo cual nos da que el voltaje de la base es de 65.64 microamperes, la corriente del colector es de 22.06 miliamperes, el voltaje colector emisor nos da un total de 4.55 volts, voltaje del emisor es de 4.83 volts, el voltaje del colector es de 9.38 volts, el voltaje de la base nos da un total de 5.53 volts y la corriente de saturación nos da 35.5 miliamperes. Para la simulación del segundo circuito se medirá lo que es la corriente de la base, lo cual nos da un total de 62.47 microamperes. También se medirá la corriente del colector, nos da 23.33 miliamperes. Mediremos el voltaje del colector emisor, lo cual nos da 4.1 volts. Lo que sigue es el voltaje del colector, lo cual nos da un total de 9.22 volts. Por último tenemos lo que es el voltaje del emisor, y este nos da un total de 5.123 volts. E igual que en el circuito anterior, mediremos lo que es la curva de los transistores. Voltaje, colector, base. Esto nos da de la siguiente manera. En este caso nosotros pusimos voltaje de corriente del emisor, del colector emisor, que separará los 12 volts. Como pueden ver, fue muy disperso un poquito, pero está bien. Bueno, los cálculos y la simulación fueron bastante parecidas, así que está muy bien. Las gráficas del
punto de operación del circuito número 2 quedó de la siguiente manera. La saturación fue de 35.5 miliamperes, el punto de operación fue de 4.55 volts y 22.06 miliamperes, el corte fue un total de 12 volts. Los cálculos del circuito número 3, como pueden observar, este vendría siendo el circuito número 3. En esta tuvimos que sacar la resistencia de Thevenin, la cual nos dio un total de 4.909.98 ohm, la cual redondeamos a 4.910 ohm. El voltaje de Thevenin fue de 5.99 volts, por lo tanto nosotros lo redondeamos a lo que son 6 volts. Y el circuito nos quedó de la siguiente manera. Como pueden observar. Los cálculos también nosotros teníamos que sacar lo que es la intensidad de la base, la intensidad del colector, el voltaje colector-emisor, el voltaje del emisor, el voltaje del colector, el voltaje de la base. Por lo tanto, quedando de la siguiente manera los resultados. Lo que es la corriente de la base quedó de 42.71 microamperes, lo que la corriente del colector quedó de 15.59 miliamperes, el voltaje colector-emisor fue de 5.8 volts, el voltaje del emisor fue de 5.07 volts, el voltaje del colector fue de 10.15 volts, el voltaje de la base fue de 5.77 volts y por último tenemos lo que es la corriente de saturación, lo cual nos dio un total de 27.03 miliamperes. Donde para la corriente de la base, vendría siendo este multímetro, para la corriente del colector, para la corriente, para el voltaje colector emisor, vendría siendo este, lo cual para la corriente de la base nos da 39.18 microamperes, para la corriente del colector fue de 15.63 miliamperes y para el voltaje colector emisor fue de 5.046 volts. El voltaje del colector vendría siendo de la siguiente manera. El cual nos dio un total de 10.14. Para el voltaje del emisor se conecta de la siguiente manera y nos da un total de 5.094 volts. Para el voltaje de la base solo se conecta este de este lado y listo. Este nos da un total de 5.795 volts. Para medir las curvas del transistor se conecta de igual manera que los otros circuitos. Y nos da de la siguiente manera. Por lo tanto, se comprueba que los cálculos y la simulación son similares. Y eso sería todo en el video. Así que muchas gracias por llegar al final.